Hola, hola, bendecido lunes y bendecida semana. Que bueno, ayer inaugurábamos con la celebración dominical donde recordábamos que Cristo vive y nos acompaña en cada momento. Hoy lunes el texto que nos regala la liturgia es tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 14 al 29. Jesús, en el contexto de las circunstancias, Jesús en el Evangelio del sábado, que es la parte anterior a esta historia, vemos a Jesús teniendo ese encuentro con el Señor, lo que conocemos como la transfiguración. Jesús manifiesta su gloria ante Pedro, Santiago y Juan. Y bueno, después de ese momento de encuentro fuerte con el Señor, Él baja del monte con esos discípulos y encuentra un pequeño tumulto al pie del monte. Y bueno, pues discusiones entre los escribas y discusiones entre los discípulos de Jesús y bueno, alguna otra gente que estaba por allá. Y bueno, hay una situación del caso de un muchacho que, según lo que dice el texto, vivía con un espíritu impuro que le había pues dejado sordo, que le había dejado mudo y que inclusive en reiteradas ocasiones intentaron, dice el texto, tirarlo al fuego, echarlo al agua para acabar con su vida. Entonces, los discípulos de Jesús intentaron expulsar ese demonio, pero no fue posible para ellos. Qué importante es entender entonces en este caso cómo el demonio actúa a veces en nuestra vida cotidiana. Es importante entender que vivimos en unas realidades espirituales, no solamente materiales. Y a veces en nuestra vida tenemos momentos de desidia espiritual, tenemos momentos donde no le damos importancia a esas realidades y nos centramos únicamente en la experiencia humana, en la experiencia material. Y eso es prueba de que como a veces el demonio inclusive nos cierra nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios y cierra nuestra boca para nosotros poder proclamar al Señor, igual que este joven que está acá. Y al final eso se vuelve en algo muy complicado, porque en un mundo como este es necesario que hayan voces que den testimonio del Señor, no solamente de palabras, sino de actos, y también es necesario que la voz del Señor sea escuchada y que vea a la gente que verdaderamente lo importante no está en este terreno, no está en esta tierra, sino que es una proyección hacia una vida definitiva. Entonces, qué complicado y qué fuerte se vuelve esa situación. Otro tema importante, vean, ante una situación de un ataque, ante el pecado que nos distorsiona, vean la reacción que tenía, por ejemplo, y que hablaba del padre del hijo. O sea, ellos querían acabar con su vida. Por eso hay que recordar que nosotros estamos llamados a atacar al pecado, invitar a la conversión, señalar lo que está equivocado sin que eso se convierta en una denigración de aquel que está equivocado. No podemos abalanzarnos sobre la persona, porque eso no es ni siquiera lo que hizo el mismo Señor. El Señor, pues en este caso inclusive dentro del texto, Él señala la falta de fe de aquellas personas que estaban alrededor. Es cierto, y les llama la atención y les reprende por eso. Pero la esencia del Señor es la salvaguarda de la persona, principalmente de su vida espiritual, de su alma. Y bueno, si es necesario también la salud física, pues salvará la salud física. Entonces, que las situaciones de pecado, que las dificultades que encontramos, que todo aquello que a veces pues observamos y nos entristece, porque podemos hablar inclusive hasta de sacrilegios, podemos hablar inclusive hasta de herejías, podemos hablar de maltrato. Como decía el Evangelio de ayer, cuántas cosas hemos sufrido y aún así estamos llamados a amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque la invitación de nuestra vida es buscar la santidad de todos, acercar a todos al Señor. Y por tanto, si una persona se equivoca, si una persona falla, si una persona está alejada del camino de Dios, es nuestra obligación, nuestro llamado, a acercarlos al Señor. No rechazarlos, no desparramar, sino unir. Por eso es importante que fijemos siempre nuestra mirada en función de los pecados que debemos invitar a la persona que deje. Y entender también que nosotros también cometemos pecados. Y es la última parte de esta reflexión, que es al final cuando después de todo lo ocurrido, después de que el Señor sana a ese joven, los discípulos le preguntan: Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos con ese demonio? ¿Por qué no pudimos expulsarlo nosotros?
La respuesta, Señor, es muy fácil, porque esos demonios requieren de mucha oración y de mucho ayuno. La oración y el ayuno, ahorita que estamos prácticamente a 10 días aproximadamente de iniciar el tiempo de Cuaresma, nos vuelve a hacer énfasis en la necesidad de también, así como nos preparamos físicamente, así como nos preparamos académicamente, así como nos actualizamos profesionalmente, a también pues darle fortaleza y vigor a nuestra vida espiritual, a no descuidarla, a no meternos tanto en la vida mundana que se nos olvida que al final lo que queda de nosotros es nuestra alma y solo una tenemos. Entonces, que este tiempo de Cuaresma que estamos prontos a iniciar, aunque verdaderamente la conversión es un proceso de toda la vida del cristiano, nos impulse a reencontrarnos con el Señor, a poder hablar con Él, a poder sentir su presencia a través de esas conversaciones tan bellas como lo es la oración, y sobre todo a darnos cuenta que nada de lo que el mundo nos da la fortaleza definitiva, que es propiamente el tema del ayuno, que en el momento en algo tan sencillo como es el alimento nos hace falta, nuestro cuerpo se colapsa, perdemos el buen humor, no tenemos la misma concentración, ¿cuántas cosas afectan al ser humano cuando hay hambre? Entonces imagínense, ante la necesidad material más elemental como lo es el alimento, cómo nuestro cuerpo se desploma, cuánto no más importante será ese encuentro con el Señor, que al final es el que nos da vigor y el que nos da fuerza para seguir adelante. Entonces pidamos al Señor verdaderamente esa gracia de encontrarle, de buscarle y de ser testimonio para los demás, amando a la persona pero odiando al pecador. Feliz lunes.